Bueno, ahora vamos a hablar del trazo. Primero que todo, haré dos figuras muy sencillas. Haré un rectángulo y un círculo. Y vemos que cuando se crean estas figuras, ambas se crean con relleno y trazo por defecto. Relleno blanco y trazo negro muy delgado. Ese trazo negro, si vamos a la paleta de trazo o al panel de trazo que está acá, vemos que viene por defecto con un grosor de un punto. Ese grosor lo podemos aumentar desde estas flechitas o darles un número manualmente. Y vemos que tenemos un trazo más grueso. También seleccionamos la parte de trazo, podemos darle un color, cualquier color que se desee. Pero estas no son las únicas opciones, aunque aparentemente no encontramos más. Solo basta con dar clic en estas dos flechitas y las opciones del trazado aumentan considerablemente. Vamos a ver algunas de ellas, las más importantes. Primero que todo, vemos las de remates, que si damos clic en ellas, no hay ningún cambio realmente, ya que el remate se refiere a las líneas de trazados que son abiertos. Entonces, ahora tenemos dos trazados abiertos. Les voy a dar esta opción de extremo redondeado y vemos que las puntas son redondeadas. Ahora le daré a la tercera y vemos que son muy similares a las de la primera opción, a la extremo plano. La diferencia es que en este tenemos un extremo proyectado. Se proyecta proporcionalmente al número de puntos que tenga el trazado. También tenemos la opción de vértices, que si lo aplicamos en el semicírculo, en este círculo, al que le falta una parte, no vemos ninguna diferencia, pero si lo hacemos en este rectángulo, si vemos, si podemos apreciar cuál es la diferencia de estas tres opciones: unión en ángulo, unión redondeada y unión biselada. Veamos otras opciones. Voy a hacer una línea. Veamos que le daré 10 puntos y le haré una línea discontinua. Bueno, acá por defecto me sale la última línea discontinua que hice y esta la voy a hacer de 10, 10. Veamos que tenemos una línea discontinua o línea punteada, también es otro nombre con el que se conoce, y podemos configurar esta línea de la manera que queramos. Damos otra línea. Podemos tener infinidad de tipos de líneas discontinuas. Otra opción interesante es la de puntas de flecha. Agregaré una punta de flecha. Generalmente cuando se agregan son muy grandes. Agregaré dos puntas de flecha diferentes y las podemos escalar para que tengan un tamaño menor a escala proporcional. Si voy a este botón, vemos que se intercambian los extremos de la punta de flecha. Estas son las opciones básicas del trazado y con estas opciones se pueden dar características muy especiales a cada diseño o a cada objeto que hagamos. Los degradados son una opción de dar color muy importante. Normalmente cuando se hace un objeto, por defecto se le agrega un relleno sólido. Veamos que en este caso es blanco, o a través de la paleta de muestras se le pueden dar rellenos sólidos, ¿cierto? Bueno, si vamos a esta parte vemos que acá tenemos un icono que es el icono degradado, que nos agrega un degradado por defecto que es de blanco a negro. Inmediatamente se ha activado la paleta de degradado, la vemos acá, tenemos un degradado de blanco a negro y tenemos que es un degradado lineal. También lo podemos ubicar radial. Veamos la diferencia. Lineal, hagámoslo lineal. Si doy doble clic sobre este cuadro,
que es el regulador del degradado, me aparece esta opción. En este caso solamente me maneja escala de negro, entonces acá lo podría poner en CMYK y crear el color que deseo, o ir a muestras y tomarlo de acá. De igual manera lo puedo hacer dando doble clic en el otro regulador de degradado, o agregar un regulador nuevo simplemente dando clic en esta área. Veamos que aparece un icono con un más, doy doble clic en él y le puedo agregar un color nuevo a ese degradado. Lo haré nuevamente, agregaré un verde. Desplazarlos es muy sencillo, simplemente se mueve. Para eliminarlo lo presiono y arrastro hacia abajo y este manejador del degradado quedará eliminado. Otra forma de modificarlos es ir a la herramienta degradado y lo podemos modificar de manera manual, mucho más precisa. Vamos a ver qué pasa si el degradado es radial. Está el degradado y vemos que tenemos otras tantas opciones. Vemos que acá también podemos manejar los manejadores, podemos manejar estos mismos iconos que son los reguladores del centro del degradado. También se pueden eliminar puntos de degradado de la misma manera y se puede cambiar el color del degradado. Lo voy a hacer acá. Y veamos que tiene otras tantas opciones, como por ejemplo este elemento hace que el degradado no sea completamente circular sino ovalado. A través de esta opción acá modificamos el tamaño, igual de este lado. Otra opción que tiene el degradado es que se le puede dar una opacidad. El degradado puede ser, volvamos a un degradado blanco y negro, o un degradado blanco, lo va a hacer blanco hacia blanco, y en esta parte le voy a dar que sea de opacidad 0. Aparentemente no sucedió nada, pero si ubico un objeto de otro color por debajo, veamos, podemos ver que este objeto tiene un degradado con transparencia. Es otra de las tantas opciones. Ahora vamos a hablar de las transparencias. Tengo estos tres objetos para hacer el ejemplo. Los voy a duplicar para que veamos algunas de las opciones de las transparencias. Abro la paleta de transparencias, que es esta que tenemos acá, y voy a ubicar un objeto. En este caso será un rectángulo gris que será ubicado detrás de los elementos. Listo. Ahora seleccionaré los tres objetos, iré a transparencia y les diré que tendrán una transparencia del 50%. Haré lo mismo con estos tres, pero la diferencia es que antes de dar la transparencia los voy a agrupar y aplicaré la misma transparencia del 50%. Veamos que en este caso unos objetos se hacen transparente por encima de los otros en el primer caso, mientras en el segundo caso la transparencia es uniforme, los tres objetos juntos, no se ve lo que hay detrás del otro, mientras en este caso, como son independientes, sí sucede. Veamos otro ejemplo. En este caso voy a traer una imagen, una fotografía, un archivo JPG, lo ubicaré en la página y veamos que a las fotografías también es posible agregarles transparencias. De igual manera es posible
agregar elementos encima de ellas y darle transparencia a estos, por ejemplo, de esta manera, o incluso agregando modos de fusión. Veamos otro ejemplo con un modo de fusión diferente.